Hoy quiero invitarles a que abran la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 22. Allí vamos a estar estudiando los 19 versículos que aparecen, porque creo también importante este tema relacionado con la fe, y es cuando a nuestra vida llegan circunstancias difíciles, cuando llegan situaciones duras y nuestra fe es puesta a prueba, cuando pasamos por situaciones complicadas. Hablar de fe en momentos donde estamos bien es sobrado, ¿no? Hablamos de fe y nuestra boca sale por todos lados la palabra. Cuando nos va bien, cuando tenemos abundancia, cuando tenemos situaciones económicas buenas, hablar de fe es bonito. Pero ¿qué cuando llega a nuestra vida la adversidad? Cuando el Señor nos pone a veces a caminar por momentos difíciles, por caminos duros, ¿qué de nuestra fe, no? Y he escogido nuevamente a este hombre llamado Abraham, para hablar acerca de cuando la fe es puesta a prueba. ¿Por qué hablar de Abraham? Pues porque Abraham es llamado el padre de la fe, ¿no? Es un gran ejemplo para nosotros como creyente, Abraham como padre de la fe. No es muy buen referente para los varones, especialmente en los temas de hogar. Tiene unas fallitas por ahí, los cuales no les recomiendo, ¿no? Pero con relación a la fe, para todos los creyentes es un referente muy importante, muy interesante. A mí me llama la atención ese versículo que aparece en Hebreos capítulo 11, verso 6, cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Le agradezco a Juan David que oró y le pidió al Señor que nos diera sabiduría para entender este tema que es importante como todos los temas. Cuando se habla de la fe, uno empieza a mirar y creo que existen dos tipos de fe. Y me llama la atención este versículo de Hebreos donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es precisamente para hacer esa claridad antes de entrar al tema de que existen dos corrientes con relación a la fe. Una fe que es la fe natural que tiene el ser humano, ¿no? Cuando nace. Esta fe es la fe que opera por la razón, por los sentidos, de manera natural, ¿no? Y viene con nosotros desde el mismo nacimiento, ¿no? Desde el mismo nacimiento viene esa fe natural. Pero aquí la diferencia para hablar de la fe desde el punto de vista bíblico es que la fe natural viene en el ser humano y que todos nacemos siendo pecadores y nacemos apartados de Dios. Todos venimos con ese pecado que en la Iglesia Católica lo llaman el pecado original, o sea, todos nacemos siendo pecadores y apartados de Dios. Y mientras vivimos en ese estado, mientras nosotros estamos allí en ese estado, nuestra mente, los sentidos, la razón también están contaminados y gobernados por el pecado. De allí que cuando hablamos de fe desde el punto de vista bíblico, nos referimos a la fe espiritual, porque hay una gran diferencia entre esa fe natural que tiene el ser humano a la fe espiritual, precisamente, que es un regalo dado por Dios a través de Jesucristo. Efesios 2:8 afirma ese principio cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire, pero no es cualquier cosa, dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Entonces aquí ya empezamos nosotros a marcar diferencia con relación a la fe. Cuando se habla de creyentes, estamos hablando de esa fe que nos ha sido dada por Dios, que es la fe espiritual. Cuando hablamos de los no creyentes, que dicen, o la gente que comúnmente vive sin Cristo, ellos llaman a eso fe. Llaman a la fe como esa creencia que ellos traen, que es una ilusión, ¿sí?
Hoy se habla mucho de la fe. Ustedes escuchan hablando por los medios de comunicación por todas partes. Y eso es lo que se llama en psicología el pensamiento o las afirmaciones positivas. ¿Se han escuchado hablar de eso? Creer, o le llaman a usted que lo que dice es cierto, que lo dé por hecho. Y lamentablemente la iglesia no escapa a esta mundanalidad, que se meten muchas ideas del mundo. Y hoy escuchamos a muchos creyentes o a muchos pastores hablando de esas frases, que son frases afirmativas, y por eso dicen, yo decreto, yo declaro, yo afirmo, yo reclamo. Eso es lo que se llama afirmaciones positivas, pero que no son afirmaciones bíblicas, sino que vienen de un razonamiento natural, de una mente precisamente gobernada por el pecado. Les decía que esta fe natural es usada en gran parte por la psicología moderna, ¿no? Como un método para levantar el ego, la autoestima, todo este tipo de cosas. Entonces hay dos grandes diferencias con relación a la fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, es aquella que es dada por Dios a través de su Hijo, que es puesta en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y empezamos a mirar ya no bajo los parámetros que nos dicta la sociedad en la que vivimos, sino bajo los parámetros de la palabra de Dios. Entonces, con relación a cuando la fe es puesta a prueba, este pasaje de Génesis capítulo 22 nos habla de algo importante, y fue como un hombre es probado precisamente por Dios en su fe. Hermanos, Dios no tienta a nadie, y menos con el pecado. Pero Dios sí permite las pruebas en la vida de nosotros. ¿Cuál será el propósito por lo cual Dios permite estas pruebas en nuestra vida? ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Por qué más creen que Dios permite estas circunstancias de poner a prueba nuestra fe? ¿Por qué será? Muy bien, para formar nuestro carácter y especialmente para ayudarnos a crecer en la parte espiritual, para ayudarnos a crecer en la parte espiritual. En estos primeros dos versículos, hablando, bueno, hay 4 aspectos que voy a hablarles de Abraham, y el primero es que Abraham es aprobado en su fe por Dios. Abraham es probado en su fe por Dios. Si ustedes leen los versículos 1 y 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios, ¿a quién? A Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Abraham aparece otra vez en escena siendo probado por Dios. Ya lo había probado la primera vez. Si ustedes miran un momentico allá en el capítulo 12, cuando Dios aparece a Abraham, viene una primera prueba de fe para él en Abraham. ¿Cuál era la primera prueba de fe que tuvo que sobrellevar a Abraham en su relación con Dios? ¿Cuál? Muy bien, la primera fe que él le tocó, la primera prueba que le tocó a él afrontar allí en ese capítulo, cuando el Señor le dice a Abraham, cuando eso no se llamaba Abraham, sino Abraham, esa palabra Abraham significa padre exaltado, ¿no? O sea, padre exaltado, pero en ese tiempo ni siquiera tenía hijos, ¿no? Ni era padre, pero ese era el nombre que tenía. Tenía aproximadamente 75 años de edad, dice la escritura, allí lo referencia, y le dice que deje su tierra, que deje a quién más, a sus parientes, a la casa de su padre, para ir a la tierra que el Señor le iba a mostrar, una tierra extraña para él. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida se presentan situaciones parecidas, donde nos ha tocado dejar la tierra donde estamos, el lugar donde nacimos, el lugar donde nos criamos, y el Señor nos lleva a otros lugares? Y salimos de allí contentos, felices. Ok.
salimos con temor, con muchas preguntas, incertidumbre de nosotros, a ir a la tierra donde el Señor nos va a mostrar. Pues esa fue la primera prueba que pasó allí este hombre Abraham, y Dios le prometió que haría de él una nación grande, que le daría hijos, todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Y pasa su primera prueba. Pero aquí ya, 25 años después de ese primer encuentro allá con Jehová, cuando le promete, lo vemos aquí 25 años después, ya con su hijo, llamado Isaac. Los estudiosos de la Biblia dicen que él no era un bebé, que ya era un muchacho formado. Y le aparece ya después para decirle otra vez: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Hermanos, les decía que Dios pone a nuestra fe a veces a prueba para ayudarnos a crecer espiritualmente, así como lo hizo con este hombre llamado Abraham. Dios le había cumplido todo lo que él le había dicho. Abraham obedeció, dejó la tierra, la parentela, su familia, su hogar, allá su padre, y se vino a mirar la tierra que Dios le habría de prometer, y Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Abraham por fe obedeció, y Dios le cumplió o no le cumplió. Le cumplió. Pero a veces nos pasa a nosotros esto, ¿no? Dios nos lleva, nos trae en un caminar. Si usted mira desde dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo tiene ahorita, pero a veces nosotros empezamos a conformarnos. De pronto pues a conformarnos a lo que el mundo nos ofrece, a las oportunidades que tenemos, y a veces espiritualmente tendemos a enfriarnos y perdemos esa relación, esa conexión que tenemos con Dios. No estoy diciendo que eso le pasó a Abraham, pero muchas veces Dios a veces permite las pruebas difíciles para volver a hacernos entender quién es el que está al control y con quién es que nosotros debemos mejorar nuestra relación, de quién debemos depender. Aquí ya le había dado ese regalo maravilloso de su hijo llamado Isaac, y ahora le dice: vete allá a ese lugar que se llama Moría. Moría es un lugar, un monte cerca a Jerusalén, donde se construyó luego el templo de Salomón, donde Israel después iba a adorar. Le dijo: vete allá a ese lugar, al lugar que yo te mostraré, y allí vas a tener que sacrificar a tu hijo. En ese tiempo, hermanos, no se había reglamentado el tema de los sacrificios, de los holocaustos, pero desde que nuestros primeros padres pecaron, se dio por costumbre, porque la paga del pecado es la muerte, que para la expiación, para el perdón de los pecados, se debía ofrecer un sacrificio a Jehová. Y así se venía haciendo, de generación en generación, pero aquí todavía no se había reglamentado. Cuando ustedes miran en Levítico capítulo 1, el Señor está reglamentando cómo deberían hacerse los sacrificios. Y déjeme decirle que no era algo agradable, era algo difícil, porque tenían que agarrar el animalito, poner la mano sobre él, imputarle a él el pecado del pueblo y luego degollarlo. Y luego de haberlo degollado tenían que partirlo, descuartizarlo, ponerlo en el altar, con la sangre rociar ese lugar, y luego meterle candela y que todo el holocausto sea consumado en honor a Jehová. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera con su hijo. ¿Qué haríamos los varones en una condición de estas, no? Cuando el Señor puede llamar a Lucho y decirle: ofréceme a tu hijo, a tu primogénito, tráelo y sacrifícalo en mi nombre. Yo me puse a mirar, yo creo que Abraham no compartió esto con Sara. Creo que lo aguardó en su secreto, ¿no? Porque donde ella sepa, primero lo pela a él antes que permitirle pelar a su hijo. Pero me llama la atención, hermanos, es precisamente la situación de Abraham, que habiendo conocido a Dios, que habiendo
tenía una relación antes con él, ahora Dios le pide esta petición y Abraham guarda eso en su corazón, pero toma la decisión de obedecer a Dios. Por eso, en esa segunda parte de la historia, del versículo 3 al 6, vemos que Abraham se somete por fe a la voluntad de Dios. Él se somete a la voluntad de Dios, no resiste lo que Dios le dijo, él se somete a la voluntad de Dios y por fe precisamente acepta la voluntad de Dios. A veces llega a nuestra vida momentos difíciles, muere un ser querido, nuestro padre, o muere nuestra madre, o muere un hijo. Y somos probados precisamente en nuestra parte espiritual. El propósito allí es ayudarnos a crecer espiritualmente como personas, como hijos de Dios. Pero a veces nosotros nos resistimos y no queremos someternos a la voluntad de Dios. A veces llegan situaciones económicas difíciles donde estábamos bien económicamente y de un momento a otro perdemos el empleo, perdemos el patrimonio, llega la enfermedad, aparece un cáncer, aparece una situación. ¿Y cuál es nuestro comportamiento de entrada con Dios? ¿Aceptar la voluntad de Dios o resistirnos a ella? ¿Ah? Por naturaleza, por esa naturaleza vieja. Nuestra actitud es resistirnos y no aceptar la voluntad de Dios, sino renegar en contra de los designios de Dios para mi vida. Pero este hombre, Abraham, quien es bien llamado el padre de la fe, mire lo que pasa del versículo 3 al 6. Abraham se levantó muy de mañana. Hermanos, si hubiera sido en el caso de uno, yo no me levanto, yo no me voy madrugado a hacer eso, ¿no? Más bien dejo que vaya pasando el día a ver qué pasa si se me vuelve a aparecer otra vez el ángel y me dice, no, ya se arrepintió de la decisión que se había tomado. Pero ese Abraham se levanta muy de mañana, alista su asno, el nalbardó significa que lo arregló, lo aperó, lo alistó y tomó consigo 2 siervos suyos. Acuérdense en que él salió de su tierra con su gente, con sus siervos, sus servidores. Era un hombre que tenía una posición económica buena allá donde él vivía y fue a esa tierra y él va con 2 de sus siervos y también a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días caminó Abraham? ¿Segura? Dice que se levantó muy de mañana, alistó todo y se fue al lugar. Y luego dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Cuántos días caminó? Creo que 4 días caminó. Porque al tercer día, quiere decir que ya venía caminando un día. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿qué les dijo? Espérenme aquí con el burrito, con el asno. Espérenme aquí. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Hermanos, someterse a la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias es un acto también de adoración a Dios. Es un acto de adoración a Dios. Someterse a la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias adversas en nuestra vida es un acto también de adorar a Dios. Y dice, iremos allí, adoraremos. ¿Y qué más les dice? Y volveremos a vosotros. La convicción de Abraham. ¿Qué le había dicho Dios? Que fuera a dónde? A ofrecer a su hijo. Al lugar que le iba a mostrar. Pero en su convicción, por el conocimiento que él tenía de Jehová, por lo que él había vivido, por lo que Dios le había prometido y le había dado, él tenía la convicción que volvería nuevamente con su hijo. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, se la puso en los hombros, ¿sí? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos
caminando. Abraham en silencio, viendo al Dios invisible, con la convicción de que iba a cumplir la voluntad, pero también de que Dios obraría y que no dejaría a su hijo en la tumba. Cuando los momentos adversos llegan a nuestra vida, cuando aparece el mal, cuando aparece el desastre, la desgracia, ¿dónde ponemos nuestra fe, nuestra mirada? ¿Dónde está? Por eso, cuando la fe es puesta a prueba, se conoce la clase de fe que tenemos nosotros. Si es una fe simplemente natural, de emociones, o es realmente una fe espiritual que nos lleva a nosotros a asumir la conducta de este hombre llamado Abraham. Mira, hermanos, yo creo que la clave está allí en ese versículo 5 para entender la fe de Abraham. Ese Abraham que allá antes se llamaba Padre exaltado, pero aquí y ahora se llama Padre de multitudes. ¿Qué les pidió a sus siervos? Quédense ahí y yo voy a volver. Dios le había pedido que sacrificase a su hijo, pero él tenía la convicción, a pesar que Abraham estaba completamente dispuesto a sacrificar a Isaac, estaba sometido a la voluntad de Dios, tenía la fe que si lo sacrificaba, Dios le devolvería nuevamente a su hijo. Uy, hermanos, esto es una situación difícil, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios en medio de la prueba. Aceptar la voluntad de Dios en medio de la prueba no es fácil. Pero como les decía, es un acto de adoración. La siguiente parte del pasaje, del versículo 7 al 14, nos muestra precisamente cómo Abraham confía en Dios a pesar de las circunstancias. No solo se somete a la voluntad de Dios, sino confía en Dios a pesar de las circunstancias. Hermanos, arranca el versículo 7. Entonces habla el hijo al papá, versículo 7. Habla Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, Padre mío. Un hijo hablando al corazón de su padre. Él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí, papá, el fuego y la leña. ¿Más qué? ¿Dónde está el cordero que vamos a degollar, a descuartizar y a quemar? ¿Dónde? ¿Dónde está el cordero que vamos a degollar? Que su sangre va a ser derramada aquí. ¿Dónde está? Al que tenemos que descuartizar y quemar en honor a Jehová. ¿Dónde está? ¿Y qué dice Abraham? ¿Qué dice Abraham? Responde Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él sabía lo que tenía que hacer con Isaac. Isaac sabía cómo era que debía hacerse el holocausto, el sacrificio. Sin embargo, su fe permanecía hasta ese momento intacta, confiando precisamente cómo Dios iba a obrar a pesar de las circunstancias, a pesar de que tenía que sacrificar a su hijo. Su fe seguía inamovible allí, confiando en Dios. ¿Qué de nuestras vidas, no? ¿Qué de nosotros? Cuando a veces nos toca separarnos de nuestros hijos por situaciones de trabajo o por situaciones de estudio. Cuando Juan se fue a Bucaramanga a estudiar a la universidad, el primer temor que le llega a la mente del padre cuando se separa de un hijo es con esta inseguridad,
con esta situación del país, ¿qué va a hacer de mi hijo? Pero ahí es donde la fe tiene que salir a flote. ¿Por qué? Porque el Dios que cuidó a tu hijo y te lo permitió tener en tus brazos y verlo crecer al lado tuyo, ese mismo Dios es el que lo va a guardar y lo va a cuidar en cualquier lugar donde él esté. Y lo va a proteger. Y no confiar en Dios es hasta pecado, hermanos. Hermanos, el Señor me mostró que las situaciones económicas en Bogotá no fueron las mejores para mí, aunque yo amo la capital y aunque esto sea lo más hermoso, debo moverme hacia otro lugar que el Señor me está mostrando. ¿Pero qué? ¿Lo estoy haciendo o estoy con temor o qué? Una cosa es decir que tengo fe y otra cosa es, a pesar de las circunstancias, aceptar la situación. Tengo un cáncer, apareció un cáncer en mi cuerpo, tengo una situación difícil. Pues a pesar del cáncer y a pesar de todo lo que pueda suceder, mi confianza debe continuar puesta en el Señor. Hermanos, una de las cosas más complicadas para el creyente es confiar en Dios en medio de la adversidad, cuando vemos acercarse lo inevitable. Es duro, pero a pesar de las circunstancias, Abraham nos muestra, hermanos, que su fe sigue delante de él. Hoy las circunstancias son iguales, ¿no? El mundo sigue preguntando dónde podemos encontrar la salvación, dónde está el escape para nosotros, como dijo allí Isaac. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está la salida a esta situación? ¿Dónde está el escape? Es la misma pregunta que el mundo se hace hoy. Hacen preguntas correctas, pero buscan la respuesta en lugares equivocados. Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Hijo mío, Dios lo hará. Y dice lo siguiente: cuando llegaron allí, y Abraham le responde, Dios se proveerá el cordero. Esa palabra, Dios se proveerá, es la misma palabra que en hebreo significa Jehová Jireh. Es la misma palabra. Y hoy a veces la usan muchas personas para decir Jehová Jireh, Dios proveerá y Dios proveerá. ¿Es verdad que Dios provee o no provee? Es verdad que Dios provee, pero cuando está hablando allí Jehová proveerá, está hablando de que él se proveerá el cordero para el sacrificio, el sustituto. Y allí lo que viene hablando es, cuando dice Jehová Jireh, Jehová proveerá, es que a futuro él también se proveería del cordero perfecto para ese sacrificio que quita los pecados del mundo. Y era hablando nada más, nada menos, sino de su Hijo Jesucristo. Cada vez que usted escuche el Jehová Jireh, está hablando de esa provisión exclusiva del cordero, del sacrificado. No es una frase para nosotros hablar hoy de prosperidad económica. No es una frase para hablar hoy día o que se usa como se está usando para decir que Dios nos va a multiplicar en la parte económica. No se usa. Jehová Jireh se usa allí como el que Jehová proveerá el cordero para ese sacrificio. Entonces, de ese versículo 3 a ese versículo 6, nosotros vemos precisamente a Abraham sometido por fe a la voluntad de Dios. Pero ¿qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue? De ese verso 7 en adelante,
de ese versículo, bueno, yo me estaba mirando hacia atrás, pero estaba mirando nosotros del versículo 7, precisamente al versículo 14. Ahí me quedé un poquito cortico porque cuando llega y arranca y dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho, allí, Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Una de las cosas que quiero resaltar allí en esa situación de cómo confiar a pesar de las circunstancias es que Isaac no ofreció resistencia. Y es unas cosas de exaltar de él. Porque también su hijo, al igual que su padre había influido en la fe de su hijo y él también sabía que Dios se proveería, pero sin embargo él, sin protestar, sin rehusarse, se dejó atar. Se dejó atar. Y lo puso Abraham en el altar sobre la leña. Pero mira lo que pasa en el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo, porque ese era el proceso. Degollarlo es pasar por el cuello para que su sangre saliera. Entonces, dice allí, versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Cuando estamos hablando de que Abraham confía en Dios a pesar de las circunstancias, ¿Abraham lo iba a hacer o no lo iba a hacer? Había aceptado que esa era la decisión de parte de Dios y lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Pero aparece allí el ángel de Jehová. Cuando aparece ese término del ángel de Jehová, hay una gran discusión entre algunos teólogos, porque algunos dicen que es un ángel que es especial, al cual Dios envía a comunicar sus designios a los hombres. Pero este ángel de Jehová que aparece allí también en otras partes aparece como el ángel del Señor. El ángel del Señor. Los judíos, yo me tomé la tarea de cómo lo definen los judíos, el ángel de Jehová. Ellos le dan un nombre que le llaman Metatrón, le dicen. Bien raro ese nombre, ¿no? Metatrón. Y esa palabra Metatrón es el joven. Dicen que es un ángel que está al servicio de Jehová para comunicar los designios de Dios. Pero de acuerdo, desde el punto de vista de la fe cristiana, para los cristianos, es difícil de identificarlo, sobre todo cuando él aparece hablando como Dios. Y se ha logrado tener como un consenso de esa palabra ángel de Jehová, y es que son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Esas apariciones se llaman teofanías, y es que de las tres personas de la Trinidad, el que se encarna es el Hijo y da a conocer al Dios invisible, al que no podemos ver. Entonces aparece allí el ángel de Jehová y da voces desde el cielo y dice, Abraham, Abraham, y él responde, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Mire lo que dice, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Sería que antes Dios no lo conocía? ¿Sería que antes Dios no conocía la fe de Abraham? ¿Ustedes qué piensan? ¿O Dios sí conocía la fe de Abraham? Claro, él la conocía de antemano, porque estamos hablando del Dios que todo lo conoce, ¿no? Dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, dice, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, a veces Dios lo lleva a uno
por ese camino hasta el último momento, hasta la última circunstancia, hasta ver hasta dónde tú puedes, hasta ver hasta dónde tú eres capaz de hacerlo por el Señor, para que tú mismo te pruebes qué tanto amas a Jehová, para que tú mismo evalúes qué tan dispuesto estás a sacrificar cosas por el Señor. Por eso aparecen las circunstancias difíciles en la vida, para que usted mismo se pruebe, para que usted ponga la fe suya a prueba qué tanto amas a tu Señor, porque es muy fácil decir que yo lo amo, ¿no? Es muy fácil decir que yo tengo la fe en Cristo, pero probar que realmente, a pesar de las circunstancias, mi fe permanece intacta es muy difícil. Es difícil. Yo me acuerdo cuando en un tiempo pasamos en una situación difícil, y perdonen que me ponga como ejemplo. Con mi esposa, Juan Esteban tenía un mes de nacido y a ella le dio una peritonitis y éramos gente de fe como todos ustedes. Pero en esa circunstancia difícil, adversa, cuando usted ve que todo se viene al suelo, que todo juega en medio de toda esa situación, es necesario aferrarse más que nunca de la mano de Dios. Y como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, enaltecido para siempre. Y más que nunca, agarrarse de la mano de Jehová. Mire, nosotros no estamos exentos de que en cualquier momento parta de este mundo a la eternidad un ser querido, una persona que amamos. Yo estuve a punto de perder a mi esposa, empezando nuestro matrimonio. Muchos de ustedes de pronto han perdido seres queridos, algunos han perdido hasta hijos, han perdido hijas. Y Dios lo lleva a uno caminando hasta el final de la circunstancia adversa, y usted ahí va probando, no porque Dios necesite probarlo usted mismo va probando cómo está su fe con el Señor, hasta dónde se somete a la voluntad de Dios y hasta dónde acepta las circunstancias, hasta dónde acepta la voluntad de Dios, como lo hizo Abraham. Abraham estaba ya dispuesto a degollar a su hijo hasta el último momento. Mire, nunca vaciló, nunca dudó Abraham de su fe en el Señor, de su confianza en el Señor. Pero a veces a nosotros nos duele una muela y ya estamos renegando en contra de Dios. No, que mejor dicho, que ya, que Dios no me ama, que por qué Dios me permite esto, que renegando en contra de Dios. Dios nos saca del trabajo porque esa grosería de trabajo que teníamos ya no nos sirve y nos va a llevar a otro lugar mejor, y nosotros renegando, agarrados todavía en contra de esas cosas. Hermanos, las pruebas no nos gustan. A nadie le gustan las pruebas. ¿A quién le va a gustar la prueba? Pero las pruebas son necesarias para promovernos de un lugar menor a un lugar mayor. Acuérdense cuando ustedes estaban en primaria y les decía el profesor, vamos a hacerle una prueba a ver si sabe el abecedario, y lo ponía a ver, escriba el abecedario. ¿A usted le gustaba eso? Nada. Las tablas de multiplicar, la prueba pero era necesario que usted pasara la prueba para saber si podía ser promovido a otro nivel. Pues Dios viene tratando con nosotros de esa manera también, que es una situación de fe, de convivencia con Él, de comunión con Él. Siempre se nos van a presentar pruebas y pruebas, hermanos, para ayudarnos a nosotros a crecer en cuanto a la fe. ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía, nuestra morada no es Bogotá, no es Colombia, no es Suramérica. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y Dios le había prometido eso a Abraham también. Y él tenía su confianza, sus ojos puestos en la eternidad, no en lo finito que es esta morada que tenemos hoy aquí. Y yo sé que mi esposa va a partir en algún momento a la eternidad, si no es que parto yo primero. Pero eso no tiene por qué cambiar nuestra fe. Tengo 2 hijos a los cuales amo, así como Abraham amaba a su hijo Isaac. Pero yo no tengo el poder sobre la vida y la muerte, y cuando Dios quiera reclamar la vida de ellos, Él lo hará, pero eso no debe cambiar, no debe modificar
mi fe en el Señor, ni llevarme a renegar en contra de los designios y la voluntad de Dios. Jamás. Por eso Abraham es puesto como ejemplo de padre de la fe para nosotros. Porque hasta el límite fue llevado, pero Dios obró y le demostró también que ese Dios en el cual él confía, ese Dios va a proveer siempre para él. Jehová proveerá. Hermanos, llegamos a la última parte de la historia, ahora sí. No podía haberme saltado yo ese pedazo sin haber mostrado ante sus ojos la grandeza de Dios y cómo Dios a veces lo lleva a uno hasta el final para que uno mismo se pruebe qué tanto creo, qué tanto confío, dónde está mi fe con el Señor. Mi fe puesta a prueba delante de Dios, pero mi voluntad siempre en las manos del Señor. Ojalá y estemos pensando así. Y no que porque se presentó un problema, entonces me voy de la iglesia y no regreso. Ya Dios me falló, entonces yo me voy como un niño caprichoso, echándole en cara a Dios las cosas. ¿No? Dios es Dios. Y mi fe puesta a prueba no tiene por qué cambiar mi relación, mi identidad con el Señor. Al final, Abraham es recompensado, al final. Después de toda esta situación difícil para él, no solo la primera prueba que tocó dejarlo todo, sino ahora la segunda, cuando lo más preciado, su único hijo, Dios le pide que lo sacrifique y él va hasta ese nivel de confianza en él y Dios lo recompensa nuevamente. Hermanos, hay una enseñanza maravillosa que Dios nos deja en estos acontecimientos, en la vida de Abraham. Cuando la fe es puesta a prueba, se llama confianza en Dios. Hay muchas similitudes. Uno se pone a mirar y hay muchas similitudes entre este acto de Abraham, lo que hizo Abraham con lo que hizo Dios Padre. Hay muchas similitudes con lo que hizo Abraham en relación con lo que hizo Dios Padre hacia nosotros. Hay muchas similitudes. ¿Cuáles similitudes podemos encontrar? Ambos tenían un hijo amado. Dijo el Señor, he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Abraham también, tu único hijo al que él ama. Dios sabía eso. Los dos nacieron de manera milagrosa. Cristo no nació por voluntad humana, fue nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y cómo nace Isaac? De una viejita. Abraham tenía 100 años. 100 años cuando nace Isaac. Imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Pero mire, hay una similitud de cómo nacieron sus hijos. Ambos tuvieron hijos dispuestos a ofrecerse voluntariamente. Cristo aceptó la voluntad del Padre y dio su vida en el madero de la cruz sin renegar. Voluntariamente aceptó el sacrificio. ¿Cómo lo iba a hacer Isaac? Isaac se rehusó, se sometió y voluntariamente iba a morir, iba a ser sacrificado. Miren las similitudes que hay entre estos dos escenarios, ¿no? Ambos ofrecieron a sus hijos en el mismo lugar. Les hablé de Moriah, que es en Jerusalén, allá. Hoy todavía están luchando los árabes contra los judíos por el lugar de la roca, porque ahí en esa roca era donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y allí era donde estaba el tabernáculo puesto, allí en el monte de Salomón, ahí en la explanada, ahí está todavía la roca del templo. Ambos ofrecieron a sus hijos en el mismo lugar. Allí en ese lugar, Cristo fue sacrificado, en el lugar donde lo mandó precisamente a Abraham a ofrecer a Isaac. Ambos recibieron nuevamente a sus hijos con gozo. Abraham a punto de matar a su hijo, de sacrificar a su hijo, pero ahí Dios tenía el sustituto, el cordero, y él lo recibe nuevamente con gozo, sabiendo que Dios no lo iba a dejar pasar por eso. Cristo es sacrificado en el madero de la cruz, muere, pero el Señor lo resucita de nuevo, con gozo, ya. Y me llama la atención el Salmo 24,
versículo 7. Yo lo había leído, ese salmo, pero no me había puesto a entender que ese salmo se refiere precisamente a la entrada triunfal del Hijo de Dios. Salmo capítulo 24, versículo 7 al 10 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ese Salmo 24 haciendo alusión a cómo es recibido nuevamente Jesucristo en su venida. Al final, ambos hicieron preparativos cuidadosos para las bodas de sus hijos, tanto Abraham. En Génesis capítulo 24, allí vemos a Abraham preparando esposa para Isaac. Pero en Mateo capítulo 22, los primeros 2 versículos, vemos al Padre Celestial haciendo preparativo para la boda de su hijo, del Cordero. Y la novia se le ha concedido que se vista de lino blanco, puro, resplandeciente, y es la iglesia del Señor a la cual todos nosotros participamos. Entonces hay dos similitudes entre el acto de Abraham y Dios Padre, pero Dios no pone eso en la Biblia por casualidad. Dios lo pone en la Biblia para demostrarnos que así como Abraham es el padre de la fe, Dios es el autor de la fe y Él la regala, Él la da, Él la provee, y que Él, hermanos, está dispuesto a sacrificarlo todo por nosotros también, por amor, como lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, así como Abraham estuvo dispuesto. ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar por amor a tu Padre Celestial? Cuando la fe es puesta a prueba, cuando llega la noticia fatal, cuando perdemos al hijo, cuando la esposa se va, cuando llega la calamidad, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por adoración a Dios? Eso. Señor, te ofrezco esta circunstancia que está pasando en mi vida. Te ofrezco esta situación, pero mi fe puesta a prueba hoy se mantiene firme en ti. Mi confianza, Señor, está en ti a pesar de las circunstancias. Hermanos, este versículo termina diciendo, este pasaje: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Se acuerda que él les había dicho: volveremos a vosotros, a sus siervos? ¿Volvió o no volvió? Volvieron. Hermanos, en estos versículos finales, el ángel de Jehová confirma nuevamente las partes del pacto que había hecho Dios con Abraham. Pacto del cual nosotros hacemos parte hoy día. Hoy día nosotros hacemos parte de ese pacto. Somos llamados precisamente hijos de Abraham por la fe de nuestro padre Abraham. Termino diciendo a nivel de conclusión, porque de eso se trataba hoy el discurso, ¿no? Cuando nuestra fe es puesta a prueba, que es muy fácil hablar de fe, pero en circunstancias duras la cosa es diferente. La calidad de nuestra fe, hermanos, escuchen bien, la calidad de nuestra fe no se mide por las cosas materiales o los éxitos que hayamos alcanzado, porque hoy el mundo
quiere ponerles a ustedes, dice, usted es pobre porque le falta fe. Usted se enferma porque le falta fe. ¿Se han escuchado eso? Pero ese es el pensamiento natural de la fe sin Dios que ofrece el mundo. No de la fe que tenemos nosotros, que es la fe espiritual. La calidad de nuestra fe se mide cuando es puesta a prueba y nos mantenemos fieles y confiados en las promesas que Dios nos ha dado. Promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuáles promesas? Tenemos una patria celestial. ¿Cuáles promesas? Que si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, seremos salvos de la condenación eterna. ¿Cuáles promesas? Que teniendo sustento y abrigo estemos conformes con eso. ¿Cuáles promesas? Todas las promesas espirituales que Dios le dio a Abraham, hoy nosotros las tenemos también y debemos confiar en ellas. Sé que vendrán días diferentes a los de hoy. Para algunos vendrán días mejores, para otros vendrán días peores. Vendrán días donde Dios nos pasará por el desierto y tendremos que sufrir y tendremos que lamentarnos, o vendrán días de gran bendición. Muchas veces nos preparamos para la vida, pero no nos preparamos para la eternidad. Y estas palabras son palabras que a mí personalmente me llenan de ánimo. Saber que usted y yo juntos estaremos en la eternidad con el Señor, siempre adorando y bendiciendo su santo y precioso nombre. Hermanos, Dios cumple lo que promete. Y esta mañana vamos a darle gracias a Dios. Si usted está pasando por una prueba difícil, hermano, hermana, si usted está pasando por una situación difícil en su hogar, en su trabajo, en su salud, quiero decirle que confíe en el Señor. Dios está ahí. No lo va a abandonar, no la va a abandonar. Que estamos pasando por este mundo de manera, una circunstancia muy corta, pero que Dios no nos trajo a vivir en este mundo sufrimiento, tristeza y dolor, sino a cumplir los propósitos de Él, y llegaremos a la eternidad para estar juntos con Él. Y tendremos la dicha de poder conocer a Abraham. Y todas las preguntas que usted quiera hacerle se las hará a Abraham. Póngase de pie, vamos a orar. Quiero pedir al Señor que continúe bendiciendo sus vidas. Que las circunstancias por las que usted está pasando, hermano, hermana, son pasajeras. No son eternas, son circunstancias simplemente. Y pedirle al Señor que mantenga su fe firme como hasta el día de hoy. Que pueden pasar muchas cosas que a veces van a intentar desanimarnos, pero nuestra fe debe permanecer como la de Abraham, que nos pone el Señor como ejemplo, firmes hasta el final de nuestros días. Bendito y soberano Dios, a esta hora de la mañana queremos agradecerte porque tú nos hablas a través de tu palabra y especialmente a través de la vida de este hombre llamado Abraham. De cómo, siendo un hombre común y corriente, con debilidades, con situaciones en su vida, pero con su fe inamovible puesta en ti, Señor, y lo pones de ejemplo como padre de la fe. Y la verdad es que es nuestro Padre que nos enseñó hasta el día de hoy a confiar en ti, y que por ese pacto que tú hiciste con Abraham, hoy nosotros podemos disfrutar, Señor, de esas bendiciones que tú le diste a él también para nosotros hoy, a través de Jesucristo, que fue el Cordero inmolado en la cruz, quien pagó el precio nuestro, porque éramos nosotros los que teníamos que padecer, pero él dio su vida por salvarnos. Gracias por el Cordero precioso que es Jesucristo, y gracias porque a través de las pruebas, de las dificultades, nos ayudas a madurar, a crecer espiritualmente. Y sé que en este momento hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles en su salud, en su economía o en sus hogares. Y pido en el nombre de Jesús que así como tú
proveíste la salida a Abraham a través de ese cordero, también vas a proveer para nosotros la salida oportuna a estas circunstancias difíciles por las que estamos pasando. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo y fortaleciéndonos en ti. Muchas gracias te damos, Señor, y encomendamos este resto de día delante de ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Continúe bendiciendo, hermanos.